Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, yo les voy a hablar sobre los viajes de expedición a México, pero antes, ¿saben qué se celebra este 12 de octubre? Bueno, lo veremos a continuación. Todo comenzó a finales del siglo XV, cuando la mayoría de las personas pensaban que la Tierra era plana y que los monstruos marinos existían. En aquel entonces solo se conocían 3 continentes: Europa, África y Asia. Sin embargo, un navegante genovés tenía como idea de que la Tierra era esférica, pero su inspiración a hacer esta teoría cierta fue que tras la caída del Imperio Romano, los turcos otomanos tomaron el control de las rutas de comercio entre Europa y Asia, haciéndose así nuevas rutas de exploración para el comercio. Cristóbal Colón y su idea tardaron mucho tiempo de convencer a los reyes para que les patrocinaran, hasta que convenció a los reyes católicos de España y partió de Puerto de Palos. A esto se le llamó la Empresa de las Indias. Tras salir de Europa el 6 de septiembre de 1942, se enfrentó a problemas, pero al pasar un mes y 6 días terminó. Llegó a tierra el 12 de octubre de 1492. Tras esto, Colón realizó otros 3 viajes y murió sin saber que llegó a otro continente. Tras la muerte de Isabel y Colón, Fernando el Católico trató de recobrar el poder que había cedido a Colón en las capitulaciones de Santa Fe, pues su gobierno había generado muchas revueltas y enfrentamientos, y al mismo tiempo acelerar la exploración y conquista de tierra firme, eludiendo el pretendido monopolio colombino e invitando a todo aquel que tuviera los recursos y disposición para hacerlo. Se puede considerar el primer viaje de exploración a México el de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, los cuales parten de Darién el 15 de agosto de 1511 con buen tiempo, pero al amanecer del tercer día de navegación se desató una gran tormenta que había naufragado en los bajos de las víboras o de los alacranes frente a las costas de Yucatán. El segundo viaje fue el de Francisco Hernández de Córdoba, que partió de Cuba en febrero de 1517. Él halló la costa de lo que hoy es la península de Yucatán. Y el tercero fue el de Juan de Grijalva. Los expedicionarios salieron del puerto de Matanzas de Cuba el 8 de abril de 1518 y descubrieron las costas de la isla de Cozumel el día 3 de mayo, a la que llamaron Santa Cruz de la Puerta Latina, y exploraron todo el litoral del norte de la península y parte de las costas del Golfo. Tras la muerte de Isabel y Colón, Fernando el Católico trató de recobrar el poder que había cedido a Colón en las capitulaciones de Santa Fe, pues su gobierno había generado muchas revueltas y enfrentamientos, y al mismo tiempo acelerar la exploración y conquista de tierra firme, eludiendo el pretendido monopolio colombino e invitando a todo aquel que tuviera los recursos y disposición para hacerlo. Se puede considerar el primer viaje de exploración a México el de Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, los cuales parten de Darién el 15 de agosto de 1511 con buen tiempo, pero al amanecer del tercer día de navegación se desató una gran tormenta que había naufragado en los bajos de las víboras o de los alacranes frente a las costas de Yucatán. El segundo viaje fue el de Francisco Hernández de Córdoba, que partió de Cuba en febrero de 1517. Él halló la costa de lo que hoy es la península de Yucatán. Y el tercero fue el de Juan de Grijalva. Los expedicionarios salieron del puerto de Matanzas de Cuba el 8 de abril de 1518 y descubrieron las costas de la isla de Cozumel el día 3 de mayo, a la que llamaron Santa Cruz de la Puerta Latina, y exploraron todo el litoral del norte de la península y parte de las costas del Golfo. Nuevamente me siento muy emocionada, ya que no tenía conocimiento alguno sobre estos temas. Exactamente, Valeria. Muy buenas tardes, Emi. Qué gusto tener tu compañía. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar sobre la etapa colonial. Dime, Emi, ¿sabes en qué siglo comienza la etapa colonial? Sí, se comienza en el siglo XVI. ¿Con qué otro nombre se le conoce a esta etapa? Bueno, la etapa colonial se le conoce igual como el Virreinato de México. Me parece un tema muy interesante. ¿Nos podrías explicar más? Sí, el Virreinato en México comienza en el siglo XVI, cuando los españoles al mando de Hernán Cortés conquistaron la antigua México Tenochtitlán. Así fundaron la Nueva España, nombre que los conquistadores le dieron a la actual Ciudad de México. También se conoce como etapa con el nombre del virreinato porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de
España, que tenía el título de virrey. Es muy raro que haya épocas que abarquen exactamente una cifra decimal redonda, pero en nuestra historia colonial así es, ya que se reconsidera que esa etapa empieza estrictamente en el año de 1591, cuando cayó en poder de los españoles la antigua Ciudad de México Tenochtitlán, y termina en 1821, año en el que se declaró la independencia de México. La importancia de la época de la colonia es determinante, tanto como para la historia de nuestro país como nación independiente, como para la historia de todo Occidente, ya que a partir de ese momento América entró a formar parte del mundo que hasta entonces conocían los europeos. La religión católica ganó nuevos importantes territorios, cambió el lenguaje, la traza de ciudades, las manifestaciones culturales y artísticas, y se inició el mestizaje, es decir, la mezcla entre los conquistadores y los conquistados. Fue la combinación del carácter actual que tienen hoy todas las naciones. El arte y la cultura de la colonia, que en cada siglo XVI, XVII y XVIII tuvo manifestaciones particulares. La vida cotidiana y el surgimiento del criollismo, de donde salió el conjunto de hombres que finalmente había de terminar con la colonia y con la dependencia. En la etapa colonial, la fiscalización y disciplina era a través de los visitadores del Consejo de Indias. El adelantado era, por lo general, un capitán que mandaba por orden del rey, aunque dada la lejanía poseía poderes discrecionales. Pronto se ocuparon del gobierno de las colonias dos organismos hispanos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. Desde la península adoptaron disposiciones generales, pues los particulares recaían en los adelantados. Una vez conquistada toda América, los gobernantes sustituyeron a los adelantados. Los gobernadores sustituyeron a los adelantados y se responsabilizaron desde entonces de la organización legal, administrativa y política. Las principales clases sociales del virreinato tuvieron en algunos casos extremos diferencias en cuanto a posibilidades de montar empresas, obtener altos puestos en el gobierno o desempeñar oficios y profesiones. Los españoles peninsulares, el gobierno, los altos cargos eclesiásticos y de negocios fueron exclusivos la mayor parte del tiempo de este grupo. Los criollos, estos fueron hijos de españoles nacidos en América, y muy a pesar de ser hijos de peninsulares, y aunque tuvieron facilidades para el comercio y la educación, los altos cargos en el gobierno les fueron excluidos durante algún tiempo. Estos, como entre otros, existen más clases sociales. Las castas fueron el resultado de las mezclas raciales que en la Nueva España se dieron con el pasar del tiempo. De eso surge una clasificación que se daba a la mezcla de españoles, indígenas, africanos,